de modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info@todolegal.app para agendar una llamada. Y ahora, vamos con el episodio. Hola, bienvenido a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a hablar acerca de la inversión de impacto en la región centroamericana y para eso me acompañan Jimena Aguilar, Juan Mancilla y Paola Fonseca de múltiples organizaciones, entre ellas Vividea, PIC y otras organizaciones de las que nos van a contar. Me gustaría darle la palabra a ustedes para que nos cuenten un poquito de lo que hacen y su rol en las organizaciones. Si querés empecemos con vos, Paola. Hola, muy buenos días, Rodil. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá y conversar del mapeo regulatorio. Como conversábamos ahorita un poquito offline, pues a mí me gustaría comentarles de algunas de las organizaciones que estuvieron cooperando para formar el reporte. Una de ellas es Empromipe, que es el Centro para la Pequeña y Mediana Empresa de la región SICA, y también la firma de abogados EY Law, los cuales nos estuvieron dando todos sus insights en relación con lo que es ya la forma en la cual se aplica esta regulación. Buenísimo. Y si nos contás vos un poquito, Jimena, de tu rol, cómo te involucras, en qué organización participas. Bueno, buenos días, Rodil y todos. Es un gusto estar acá, muy agradecida de poder participar y acompañarlos esta mañana. En mi caso, soy colaboradora de Viva Idea y me encargué de desarrollar junto con mi compañero Manrique Naranjo y con Pau precisamente el informe del panorama de inversión de impacto a nivel regulatorio en Centroamérica. Ok. Y ahora sí nos contás vos, Juan. Bueno, pues primero que nada me sumo a los agradecimientos de Paola y Jimena. Es un placer estar acá y poder compartir con ellas este espacio para poder explicar un poco sobre lo que se ha estado trabajando en los últimos meses. Yo soy coordinador ejecutivo de la plataforma de inversión de impacto centroamericana, PIC. La PIC es el capítulo regional del Global Steering Group for Impact Investing, ¿verdad? Y tratamos de consolidar y fomentar la inversión de impacto en Centroamérica, generando información de valor, y justo por eso es de que se organizó con el resto de las organizaciones este reporte. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito. Básicamente, esta conversación la vamos a estructurar en tres ejes. Uno es explicar sobre la inversión de impacto, qué es, qué está pasando. Creo que tal vez a muchas personas no han escuchado este término. Otro, vamos a hablar acerca de la plataforma de inversión de impacto. Y por último, vamos a hablar acerca del mapeo, el informe del panorama de inversión, el que ustedes armaron. ¿Les parece si empezamos entonces con hablar un poquito acerca de la inversión de impacto? ¿Qué es esto? ¿A qué se le llama inversión de impacto? Claro, Rodil, mira, con muchísimo gusto. Acabo de notar que cuando me presenté no les comenté mi rol. Yo soy la directora de impacto en Viva Idea y todo el programa de inversión de impacto en la organización es parte del área que lidero. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Yo hace, 4 años, 5 años, no tenía visión de que había todo este gran movimiento global en el cual se estaban ejecutando inversiones con un enfoque muy específico de tener no solamente un retorno financiero, sino también un retorno social o ambiental. Y eso es exactamente lo que es la inversión de impacto. Es una inversión que no solamente espera recibir dinero, sino que también espera recibir un retorno, ya sea social o ambiental, medible. Y esta última parte, Rodel, medible es muy, muy importante.
Siempre que hablo del tema de la inversión de impacto, me gusta hablar del hermano mayor de la inversión de impacto y la hermanita menor de la inversión de impacto. Entonces, si pensamos en la hermanita menor, estaríamos hablando de lo que es responsabilidad social corporativa. Es decir, una organización tiene ciertos recursos y la forma en la cual los ejecuta, pues es socialmente responsable, pues con principios que cumplen altos valores éticos. La responsabilidad social corporativa en un momento se transforma a marcadores de ambiental, social, gobernanza, o también conocidos más por sus siglas en inglés, Environmental Social Governance, que es más que todo cumplimiento, es decir, yo cumplo con un buen estándar en relación con el manejo ambiental de los recursos o del impacto de mi organización, lo mismo con el tema social y lo mismo con el tema de gobernanza. Después está ya lo que es la inversión de impacto, que va un poco más arriba, quiere decir que yo tengo recursos que puedo invertir o recursos que quiero destinar a que tengan esos dos retornos, el financiero y el de impacto. Y después el hermano mayor o la sombrilla más amplia, que es todo lo que se llama finanzas sostenibles. Y ya en finanzas sostenibles empiezas a ver bonos de impacto social, empiezas a ver bonos verdes, temáticos y otro tipo de instrumentos financieros que ya más que todo están relacionados con mover temas de obra pública o inversión a gran escala. ¿Qué beneficio espera que tengan en la sociedad? La inversión de impacto espera un retorno financiero y eso es lo que la ha hecho tan popular. ¿Por qué? Porque no solamente estoy donando dinero, esto no es filantropía. O sea, realmente hay dinero en financiar fuentes de desarrollo sostenible, ya sea para energía o ya sea para un tema social. Entonces ahí está la primera parte, ese es el primer diferenciador con la filantropía, ese es el primer diferenciador con la responsabilidad social corporativa o solamente con el tema de marcadores de ambiental, social, gobernanza. Y el segundo es el impacto en sí, es decir, no es una inversión común en la cual yo simplemente voy, adquiero una deuda, pago un interés y demás, sino que parte del retorno de inversión que se espera que yo dé es que haya un porcentaje en dinero y haya otro porcentaje en impacto medible. Te pongo un ejemplo. Yo te doy, Rodil, $100,000. Esos $100,000 te los voy a cobrar a un 10% de una tasa de interés anual y te digo que la forma en la cual me vas a pagar eso es un 5% va a ser dinero que yo voy a recibir por la inversión que hice y el otro 5% va a ser un cuantificable, medible, pero en relación a las acciones sociales o ambientales positivas que vos generaste en la sociedad. ¿Cuáles son los países que más han tenido involucramiento con el desarrollo de la inversión de impacto? Te cuento que este movimiento a nivel global inicia muy fuerte en Inglaterra porque ellos generan un ecosistema regulatorio para promover la inversión de impacto. Después empieza a ser muy fuerte en la Unión Europea y algunos estados en Estados Unidos, como California o los más de la costa este, empiezan también con este movimiento. Y eso se expande al sur global. Empezamos a ver iniciativas muy interesantes en India, empezamos a ver iniciativas importantes en África y no ajeno, paralelo a todo esto, pues empieza a fomentarse un ecosistema en Latinoamérica donde pues Juan Pablo nos puede contar acerca de las ventajas que actualmente tiene Colombia y algunos de los otros países latinoamericanos y Centroamérica. Aproximadamente, ¿cuándo habrá iniciado en Inglaterra y más o menos como cuándo se empezó a mover al sur? Claro, por supuesto. Mira, Inglaterra empieza con el nombre inversión de impacto, que por cierto, te cuento aquí desviándome un poquito, pero ese fue un nombre que acuñó la Fundación Rockefeller, porque en realidad este tipo de intencionalidad de invertir así viene hace muchos años, desde los cuaqueros, ¿ok? Grandes bancos británicos como Barclays, Lloyds, ellos tienen esta parte ética en la forma en la cual invierten, pero cuando ya se le llama y se le bautiza al niño inversión de impacto es en el 2007, ¿okay? Eso viene acompañado de dos reuniones de los países de la G7 y estos países de la G7 bajo el liderazgo de Inglaterra crean este ecosistema regulatorio. Ahora, te podría decir que paralelamente empieza a suceder en Latinoamérica o en el sur global. ¿Por qué? Porque los capitales están en el norte global, Estados Unidos, Europa, Canadá, y la forma en la cual ellos buscan generar esta intencionalidad es generar impacto en países en desarrollo. Entonces, de cierta forma, el capital nace en esa época, en el año 2007, a finales de la década de los 2000, pero es paralelo o tiene un efecto cascada porque los impact investees o los que reciben este capital
están en ese lado. Cuando inicia la inversión de impacto, no tenía los números a los cuales llega actualmente. Entonces podrías decir que del 2007 al 2023, desde que realmente medimos inversión de impacto, el mercado ha crecido para llegar al 2022 en $1 trillón, y el crecimiento ha sido exponencial, dígitos dobles cada año. Ok. Sí, te cedemos la palabra, Juan, para que nos contes sobre qué ha pasado en la región. No, buenísimo. Yo creo que algo importante de mencionar sobre las inversiones de impacto en Centroamérica son las áreas en que se han ido desarrollando en los últimos años y sobresalen algunos importantes como la inclusión financiera, migración, medio ambiente, agroindustria. Estas son las principales áreas en que los gestores de fondos, los principales inversionistas regionales y extrarregionales se han ido enfocando. Algo importante también de mencionar de una característica que tiene el mercado centroamericano de impacto es de que es principalmente impulsado por el sector privado. Todavía no hay una fuerte influencia o participación o rol del gobierno y dentro del mercado de impacto, ¿verdad? Pero esas son las 4 áreas importantes y como mencionaba Paola, el impacto es de $1 trillón según el última información que mencionaba el Global Impact Investing Network, GIIN, y consideramos de que todavía hace falta ser atractivos para que esto se pueda generar en Centroamérica, porque la inversión de impacto no solo se genera en mercados desarrollados, sino también en desarrollo, y Centroamérica es uno que tiene mucho potencial para que se pueda hacer. Actualmente se desconoce la cantidad del monto en Centroamérica, porque lamentablemente todavía no se ha creado un market sizing para tener datos concretos sobre esta información, pero próximamente les voy a contar lo que estamos tratando de impulsar este año en la PIC para que esto pueda ya ser una realidad y tener estos datos con los que podamos contar y aplicar el día a día. Mencionaste, Juan, que en la región centroamericana la mayor participación en inversión de impacto es de entes privados, ¿verdad? Y en otros países el Estado puede tener una participación activa. Me gustaría saber de qué forma los estados pueden implementar la inversión de impacto. Bueno, yo creo que eso es muy parte del reporte, pero me adelanto de formas generales. La parte de regulador, ¿verdad? De establecer regulación y normativas claras y fáciles que logren atraer y facilitar la inversión de impacto en los países de Centroamérica, ¿verdad? La otra es ser este facilitador, ese promotor, ¿verdad? Que desde el gobierno se ejecuten y operativicen diferentes programas enfocados al desarrollo de esas empresas sociales que quieran acceder a financiamiento, ¿verdad? De bonos sociales, de impacto, ¿verdad? Generar esos programas y planes que vayan a promover y a facilitar esta información, y esto va de la mano con la educación de la inversión de impacto, de los beneficios y alcances que tienen, ¿verdad? Entonces esos como 2 roles que yo mencionaría generales. Agregar un detalle importante a lo que dice Juan Pablo, porque hay mucha sabiduría detrás de cómo él estructura las palabras, porque lo que sucede es que el ecosistema regulatorio, como nos va a contar ahorita más adelante Jimena, tiene 2 grandes áreas, ¿verdad? Una es el Estado como participante, es decir, el Estado busca fondos para generar inversión de impacto intencional, y el otro, que es el más importante y que es el que realmente está floreciendo en toda Latinoamérica y de hecho floreciendo en todo el norte global, y es el Estado generando incentivos para que sea el capital privado el que decida no solo hacer inversiones tradicionales, sino que encuentre un valor especial en hacer inversiones de impacto. Sí, entiendo. ¿Y les parece si hablamos un poquito acerca de la PIC, de la plataforma de inversión de impacto? Entonces, cuéntenos un poco sobre qué es la PIC. Bueno, miren, primero que nada quisiera contarles un poco sobre los antecedentes de la PIC, cómo surgió. Esto nace en el 2018, cuando un grupo de organizaciones de diferentes roles del ecosistema se reunieron para aprender un poco sobre el GSG, que como les mencionaba anteriormente es el Global Steering Group for Impact Investing, y discutir sobre la posibilidad de crear este capítulo centroamericano, ¿verdad? Poco a poco se fueron incorporando más organizaciones a la iniciativa. Finalmente se hizo un estudio sobre la inversión de impacto en la región, definimos las estrategias, la estructura de gobernanza, y ya a finales del 2019 la PIC se constituyó oficialmente como el capítulo regional del GSG,
que es importante hacer un punto del GSG, que es esta organización global independiente, ¿verdad?, que promueve la inversión de impacto a nivel mundial, y esto lo hace a través del National Advisory Boards, ¿verdad?, en cada uno de los países. Actualmente está presente en más de 40 países en donde promueve la inversión de impacto. En América Latina se cuenta con la de México, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, y nosotros fuimos la primera capítulo regional que abordara los 6 países de Centroamérica, ¿verdad? Esto con la intención de, a pesar de que tenían diferentes complejidades los países, que a nivel global sabíamos que nos miraban más como una región y que tenían mucho más potencial para esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la PIC? Es básicamente impulsar y consolidar la inversión de impacto como un sector dinámico y creciente en Centroamérica de una forma integral, inclusiva, robusta e innovadora, ¿verdad? Entonces, de una forma más sencilla y una forma más fácil es: vean a la PIC como este ecosystem builder, organización que construye el ecosistema. Entonces, lo que tratamos de hacer es identificar estas brechas y esas necesidades que los diferentes actores dentro del ecosistema de impacto centroamericano están requiriendo, y ver cómo nosotros podemos apoyar a consolidarlo, ¿verdad? Ahí, si me permites, Rodil, también agregar un detalle importante, y es que la PIC, como mencionó Juan Pablo en un inicio, pertenece a esta gran organización global que se llama el Global Steering Group for Impact Investment. Entonces, así como está la PIC en Centroamérica, existen otras PICs, entre comillas, porque no todas tienen el mismo nombre, que actúan como National Advisory Boards, o en el caso de Centroamérica, Regional Advisory Boards, que son como estas juntas o consejos locales que agrupan los actores más importantes de Brasil y cómo esos actores quieren fortalecer el ecosistema, los actores más importantes, como nos decía Juan Pablo, en Centroamérica, y cómo fortalecen Centroamérica, y así en África, Asia y Europa. Y la organización central del GSG está directamente relacionada con todas las iniciativas de inversión de impacto más grandes que existen a nivel global, con la que tiene las Naciones Unidas, la OSD, que son las organizaciones que están pues impulsando esto de una mejor forma. Pero como mencionaba Juan Pablo, la capilaridad que tiene el GSG a nivel país lo que busca es fortalecer el ecosistema. Ahora vamos a conversar sobre el mapeo regulatorio que ustedes hicieron con respecto a la inversión de impacto. Antes de que nos cuenten de qué trata el documento, me gustaría tal vez que nos compartieran quiénes formaron parte, tanto como personas y como qué organizaciones. ¿Fue un proyecto únicamente de la PIC o participaron otras organizaciones en la creación de este informe? Gracias, Rodel. Sí, personalmente yo participé en el desarrollo de este reporte junto con mi compañero Manrique Naranjo como colaboradores de Viva Idea, trabajando con Pau justamente en esa organización. Viva Idea es un centro de pensamiento y acción que busca aplanar la curva del aprendizaje, publicando y emitiendo documentos contextualizados, porque existen muchos documentos informativos del ecosistema de inversión de impacto en el norte global, pero no son instrumentos que podamos aplicar, precisamente como lo comentaban Paola y Juan Pablo. La realidad del ecosistema de inversión de impacto en Centroamérica es muy particular y diferente a los demás ecosistemas en otras regiones, y entonces precisamente ese es el enfoque que ellos tienen. Viva es parte y miembro fundador del secretariado de la PIC, como estaba explicando Juan Pablo, y fue quien propuso este proyecto, pero también, como mencionaba Pau, existen otras organizaciones que apoyaron en el desarrollo, como Sempromipe y como EY Law. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué decidieron construir este informe? Yo creo que aquí es un gran momento para hacer referencia a la importancia de la regulación para impulsar la inversión de impacto en general, porque recordemos que es a través de la regulación que como sociedad pues entendemos qué podemos hacer y qué no. Entonces, la regulación que impulsa la inversión de impacto es la vía que nos habilita, que nos permite el crecimiento del ecosistema. Sabemos, como nos dijo Juan Pablo, que
el ecosistema está principalmente impulsado por el sector privado aquí en Centroamérica. Entonces sabemos que tenemos actores dentro de ese ecosistema que están constantemente fomentando, promoviendo y apoyando el ecosistema. Sin embargo, va a llegar a ser la regulación la que al final nos dé la luz verde o nos habilite, nos permita que el ecosistema finalmente termine de desenvolverse. Entonces, de ahí la importancia de hacer un enfoque en qué es la regulación, en un análisis de esa regulación que en este momento podría estar habilitando o más bien desincentivando que este ecosistema en la región de Centroamérica crezca. ¿Y cuál fue como la conclusión o los hallazgos, como en cuál es el estatus del panorama regulatorio actual? Bueno, en este momento, si nos pusiéramos a analizar si hay alguna regulación en Centroamérica que reconozca la inversión de impacto, empecemos por ahí. O sea, ¿hay alguna regulación, alguna ley en alguno de los países que se llame ley de inversión de impacto o que lo reconozca, ¿no? Incluso hemos concluido que en este momento, a la fecha, en ningún país de Centroamérica hay una ley que reconozca ese concepto jurídicamente. Pero lo importante aquí es que eso no quiere decir que el ecosistema no existe, porque hay leyes en este momento y ese, digamos, es como la conclusión más importante del reporte, que están interactuando indirectamente con el ecosistema porque lo están incentivando o lo están desincentivando. Y este informe se da la tarea de identificar cuáles son esas leyes. Y te pongo un ejemplo. Sabemos que la inversión de impacto, al ser un modelo de inversión, está íntimamente relacionada con el sistema financiero. La regulación financiera en nuestra región tiende a la formalización, ¿verdad? Debido a ciertas realidades del contexto. Sin embargo, la inclusión financiera requiere de innovación. Entonces, por ejemplo, no sé, soluciones fintech. Entonces, un emprendedor o una empresa, por ejemplo, en Honduras, que desarrolle una aplicación que facilita ciertos tipos de pagos, podría tener un impacto social importantísimo, pero se encuentra que tiene que cumplir con una regulación excesiva y entonces se genera un desincentivo para las operaciones y para los negocios. Entonces, es necesario para ese emprendedor o esa empresa saber si hay algún tipo de apertura o no hacia ese ecosistema y cómo está afectando eso al inversionista o al receptor de ese capital de impacto, como sería, digamos, ese emprendedor o la empresa. En nuestra región, esos receptores de capital de impacto son las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 97% del parque empresarial. Asumo que construir este tipo de informes es algo que toma tiempo, ¿verdad? Y que es un trabajo complejo debido a la forma como está estructurada la información legal en la región. Si nos pudieran contar un poco de eso, ¿cuánto tiempo les tomó? ¿Qué procesos utilizaron? ¿Los retos? Ahí me gustaría rescatar, y creo que Jime te puede comentar un poquito más de los retos y el tiempo, pero me gustaría recalcar un detalle que es muy contextual, Rodil y todas las personas que están escuchando, y es que cuando nosotros vamos donde un abogado, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando no es que nos lea el texto, lo que estamos buscando es que nos lo interprete y que nos diga cómo aplica a nosotros. Entonces, esta parte que comentaba Jime es la combinación que hace que este mapeo regulatorio no sea una biblioteca de información, sino que sea una herramienta para entender cómo la regulación incentiva o desincentiva la inversión de impacto. Y entonces ahí empiezas a ver las tres dimensiones en las cuales se evaluó. Primero, como mencionaba Jimena, el contexto local, o sea, ¿qué significa el contexto de emprender, recibir inversión, formalizar una transacción financiera de acuerdo a la legislación de Panamá, Costa Rica, etcétera, Honduras, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte que vienes y lees. La segunda parte es generar cuáles son los criterios que van a clasificar la información de acuerdo a, bueno, estas dimensiones que hemos mencionado, el rol del Estado y las herramientas que tiene cada país. Y el tercero son ejemplos puntuales y específicos de cómo esto se está utilizando en ese contexto. Entonces,
Para responderte que cuánto duramos en realizarlo, deberíamos de respondértelo en 3 diferentes áreas, porque el primero fue un estudio profundo del contexto regulatorio y cómo toda la regulación está siendo afectada en este momento. La otra parte es una parte de recolección y clasificación de información y la otra es una parte de entrevistas, ¿ok? El conjunto de los 3 es el toolkit, como lo hemos llamado, o la cajita de herramientas. Pero Jime, tal vez vos le contás un poquito más de ese viaje de idas y venidas por meses. Claro. De hecho, como menciona Pau, nos dimos la tarea en un inicio de entender si el ecosistema contaba con material similar a este que pudiera informar al ecosistema de cómo la regulación estaba interactuando, y precisamente uno de nuestras primeras conclusiones a las que pudimos llegar fue que observamos que no había ningún tipo de herramienta que pudiera explicar la regulación, que, como les expliqué anteriormente, aunque no regula directamente la inversión de impacto, como reconocer el término, sí la regula indirectamente, pero no había ninguna herramienta que pudiera visualizar cuáles eran todas estas normas que en la región de Centroamérica nos dijeran están interactuando con el ecosistema. Y de ahí la razón por la cual esta guía podríamos considerarla como el primer instrumento de este tipo en la región. Pero efectivamente ha sido un proceso bastante complejo, porque entender el ecosistema de inversión de impacto en general es un reto en sí mismo. Yo tengo que entender qué significa la inversión de impacto y más aún qué significa la inversión de impacto en Centroamérica, en una región en la cual el parque empresarial, como les decía anteriormente, está compuesto en un 97% por MIPYMES y una región también en la cual hasta en la actualidad se analiza si es que hay promoción a la inversión extranjera en general. Entonces, aparte de esos grandes retos, yo diría nos tomó como 10 meses por ahí. Realmente ese proceso de 3 etapas que mencionó Pau. Y bueno, después de entender cuál era el marco regulatorio, ¿cómo fue que clasificamos esa información? Analizamos cuáles eran los caminos por los cuales los gobiernos estaban moviendo para promover el ecosistema indirectamente a la luz de 2 diferentes marcos. Y aquí ya, digamos, empiezo a comentar un poco sobre cómo fue que clasificamos la información. El primer marco bajo el cual analizamos la información, ya lo mencionó Juan Pablo anteriormente, y era los roles del gobierno en el mercado. Este es un marco metodológico que ha establecido la OCDE. Entonces, si los gobiernos están, por ejemplo, fomentando programas de educación o capacitación para los emprendedores, es decir, en Centroamérica, los receptores del capital de impacto, el gobierno está tomando un rol de facilitador. Y aquí, por ejemplo, en Honduras podemos tomar el Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento de la MIPYME como un ejemplo de eso. Si los gobiernos deciden inclinarse a crear bancas de desarrollo o fondos estatales para acceso a crédito, ahí el gobierno está tomando un rol de participante en el mercado. Y un ejemplo de eso, ya a nivel hondureño, podemos observar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola o el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda. Y si en las normas lo que encontramos son más bien incentivos fiscales o figuras jurídicas especiales para constituir emprendimientos, entonces el gobierno está tomando un rol de regulador. Aparte de entender las funciones del gobierno y qué rol está tomando en el mercado, también utilizamos otro marco que es una tabla de 15 herramientas que ya ha validado el GSG en otros estudios publicados, que quienes diseñan políticas pueden utilizar para catalizar el ecosistema de inversión de impacto. Es decir, una tabla de 15 herramientas validadas que se han confirmado son utilizables por quienes diseñan políticas para promover ese ecosistema. Y entonces, en el desarrollo del reporte, lo que hicimos fue analizar el contenido de las leyes, decretos y políticas, tanto en Honduras como en los demás países de la región, que pudieran ser relevantes para el ecosistema a la luz de estos 2 marcos que les menciono.
y de esa forma, entre más herramientas fueran identificadas, mayor indicación de apoyo al ecosistema. Se me ocurre, como mencionábamos al principio, el impacto, ¿verdad? Entonces, que esa es la clave de lo que este movimiento o este proyecto persigue. Pero es muy diferente y como lo hemos señalado en esta conversación, es muy contextual. La realidad centroamericana es bastante distinta a la de Europa, y lo que aquí puede ser un impacto en gobernanza, o al revés, lo que allá puede ser un impacto en gobernanza en Europa, aquí necesitamos otro tipo de medidas, ¿verdad? Son cosas muy diferentes los problemas con los que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo fue esa parte de definir bien como contextualizar el término de impacto y cómo ustedes aquí entendían qué tipo de inversiones iban en ese sentido y qué tipo de inversiones no? Pura curiosidad, me gustaría saber más o menos cómo fueron esos procesos. Sí, bueno, aquí viene un detalle súper interesante que es el tema de la definición de impacto en sí, Rodil. Más allá del tema jurídico, o sea, aquí ya estamos hablando, digamos, de lo que es el concepto de impacto, ¿ok? Es un concepto que está en desarrollo a nivel global, ¿ok? Entonces, voy a separarlo un segundito, digamos, de dejar el impacto como en pausa y decirte, si vos haces una inversión, pues el marcador de que funcionó o no funcionó es que recibiste dinero, es un tangible, hay una transferencia en tu cuenta de banco, etc. Ahora, si vos lo que querés recibir es impacto, entonces es tu criterio, y ahí empezamos con la primera variable de esto, o sea, el filtro que tiene Rodil con los anteojos que se puso de lo que es impacto. Entonces piensa que Rodil está viviendo en Alemania. Alemania tiene una tasa de desempleo bajísima, también está invitando personas que lleguen a Alemania para que puedan tomar los empleos que están sobrando, y Rodil tiene una misión de generar empleo formal en Alemania. Entonces, en ese contexto alemán, pues Rodil no está generando mucho impacto, ¿ok? Ahora, piensa en una de las economías latinoamericanas, podemos utilizar Honduras, pero todos tenemos todas las economías tenemos ese mismo reto, donde sabemos que hay una altísima tasa de desempleo y hay una altísima tasa de desempleo relacionado con las mujeres. Y empiezas a ver el dato de que los marcadores de pobreza media y pobreza extrema, se ven exacerbados cuando los empezamos a ver en virtud de la desigualdad de género. Entonces, si yo soy Rodil en Honduras, o en Guatemala, o en Costa Rica, o en Panamá, y yo lo que quiero es generar empleo formal para las mujeres, yo estoy directamente impactando el índice de la pobreza en ese país. Entonces, el índice de la pobreza o el marcador pobreza como medición de impacto siempre va a ir para arriba y para abajo. Va a ser el mismo en Alemania, va a ser el mismo en el sur global, o digamos en Centroamérica o en Honduras. Ahora, el medio o el camino para llegar a eso sí tiene un criterio de interpretación. Entonces ahí, Rodil, te comento que el tema más fuerte y más grande en la cual todos los reguladores globales, o sea, el regulador estadounidense, el regulador británico, la Unión Europea, están actualmente generando literatura es en relación con impact measurement o medición de impacto. La Universidad de Harvard tiene un centro de cómo quiere desarrollar los estándares de medición de impacto. La Universidad de Oxford tiene otro, la Universidad de Stanford tiene otro, universidades en India tienen y demás. Entonces, cuando nosotros decidimos interpretar esto para Centroamérica, utilizamos el medidor más importante a nivel gubernamental, que es la generación de empleo, y segundo, quién es ese actor que genera el empleo. Y ahí empezamos a ver que, y Jimé ya lo mencionó, el 97% del parque empresarial centroamericano son pequeñas y medianas empresas. Si vemos en el contexto del impacto, las pequeñas y medianas empresas son las que han generado la mayor cantidad de innovación para encontrar soluciones a problemas sociales y ambientales. Entonces, ese triángulo en específico, es decir, el número de organizaciones, que serían las pequeñas y medianas empresas, el contexto en el cual operan esas pequeñas y medianas empresas y el impacto directo que tienen en marcadores de pobreza, social, empleo y demás, fue la tríada que decidimos utilizar para decir, ok, bueno, si yo necesito capturar capital para ayudar a un eje de la economía
que puede generar el impacto, ese eje van a ser las pequeñas y medianas empresas. Y esa es una de las razones por las cuales también uno de los actores coparticipantes fue Sempromipe, que como les mencionaba en un inicio, es el encargado en el SICA de fomentar la empresarialidad de pymes. Creo que este es un buen punto para finalizar la conversación y solo me gustaría que ¿a dónde pudiéramos mandar a la audiencia que tenga curiosidad sobre este tema? ¿A qué lugares los podríamos enviar? Ya sea que quieran conocer sobre el tema de inversión de impacto. Igual vamos a poner el enlace al informe y a cualquier otra de las direcciones que ustedes nos indiquen, pero ¿a qué lugares los quisieran enviar? Yo aquí en este punto, tal vez, Roy, primero a la página de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana, que es plataforma iic.org. Algo importante mencionar es que todas las actividades, esfuerzos e iniciativas que estamos desarrollando e implementando en Centroamérica, además de contar con el apoyo del GSG y otros NAVs de América Latina, son las organizaciones y personas en Centroamérica interesadas en vincularse a la iniciativa para poder fortalecer y acelerarlo. Entonces, los insto a que sigan la página, que nos puedan contactar si tienen dudas sobre el reporte o sobre las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando en Centroamérica, que justo van a ir relacionados a la dificultad para conectar oferta-demanda, el desconocimiento sobre el mercado de impacto. Vamos a continuar con la parte el tema de regulación que lo mencionamos aquí, y la medición de impacto, verá que lo mencionaba Paola al final, que vamos a realizar actividades que tengan relación a que conozcan los diferentes formas de medir el impacto contextualizado en Centroamérica, entre otras cosas. Entonces, los insto a que nos puedan seguir y que nos puedan contactar nuevamente para que podamos conversar y ver cómo podemos consolidar la inversión de impacto en nuestros países. Buenísimo. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.